¿Qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales? Es aquella institución que ayuda a los titulares de los datos personales en el ejercicio de su derecho a la protección de datos personales, a través de la difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos por quienes tratan los datos personales y, en su caso, sanción. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones que tiene la autoridad reguladora? Va desde atender consultas de los titulares de los datos personales, publican guías, trípticos u otros documentos a través de los que informan sobre cómo ejercer los derechos, como qué es el derecho a la protección de datos personales y atienden denuncias de los ciudadanos para tutelar o proteger su derecho a la protección de datos personales. Explica los diferentes tipos de autoridades. En primer término, se tiene al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que es un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado y responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la normativa aplicable. En segundo término, se tienen los organismos garantes, que tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Como tercero, a las autoridades reguladoras, que en el ámbito de sus atribuciones emitirán regulación secundaria y lo harán en coadyuvancia con el INAI, cooperando también con otras cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Y por último, a otras autoridades competentes, ya sean administrativas o judiciales, que sean competentes en materia de protección de datos personales. ¿Qué es un órgano garante? Los órganos u organismos garantes son definidos en la fracción 16 del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones del órgano garante? En sus funciones, los organismos garantes tendrán, en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, funciones relativas a promover el derecho a la protección de datos personales. Es decir, las funciones que desarrollarán estos organismos garantes son clave para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales, y las desarrollarán a través de las atribuciones que les encomiendan en esta materia. Como atribuciones prevé bastantes y, por solo nombrar algunas, se encuentra como la de promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de circunstancias su derecho a la protección de datos personales, así como también elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la presente ley. Explica a qué se refiere el procedimiento de protección de derechos. La solicitud de este procedimiento deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta, derivada de la solicitud de derechos ARCOS, al titular por parte del responsable. La solicitud de este procedimiento también procederá en los mismos términos cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados, el responsable entregue los datos en un formato incomprensible, el responsable se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información entregada por considerar que es incompleta o no corresponda a la información requerida. Explica a qué se refiere el procedimiento de verificación. Consiste en la verificación el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales por parte de particulares y demás normativa que de este derive por parte del órgano garante, el INAI. En este procedimiento, el órgano garante tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente. Explica a qué se refiere el procedimiento de imposición de sanciones. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que realiza el órgano garante, el INAI, ésta tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de algunos principios o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales por parte de particulares, iniciará el procedimiento de imposición de sanciones a efecto de determinar la sanción que corresponda.